¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Sean bienvenidos a Unidos en la Fe. Y bueno, hoy va a ser un programa especial. Desde hace tiempo yo he hablado con el hermano Juan Carabajal, hermano que es del canal Identidad Luterana. Siempre hemos cuadrado para hablar de temas soteriológicos, ¿no? Los temas que a mí me gustan, pero lo invité el día de hoy. A los que no lo conocen, él es del canal Identidad Luterana. Ahorita se va a presentar y vamos a tratar con algunas preguntas del luteranismo, porque básicamente, aunque el luteranismo es el grupo que inicia lo que llamamos la Reforma Protestante, muy poco se sabe sobre las doctrinas luteranas. Se sabe que Lutero, lo que dijo en la Dieta de Worms, y también lo que es el lema, no solo escritura. Pero más allá de eso, poco se sabe, ¿no?, sobre las doctrinas luteranas. Entonces hoy vamos a conocer de manera general, tampoco vamos a ser, digamos, quisquillosos, pero creo que este tema, la idea es, y de hecho le dije detrás de cámara a mi hermano, que el propósito de este video es de una u otra manera hacer conocer también la fe histórica luterana, y así los que somos mayormente en Latinoamérica de ámbito pentecostal o bautista o presbiteriano, conozcamos desde fuente primaria, por decirlo de una manera, la fe luterana, y no lo que me dice RCF Pro, o lo que me dice Paul Washer, o que me dice, no sé, a cualquier otra persona. Así que, hermano, es un gusto tenerte aquí, bienvenido. Bueno, para los que no te conocen, te invito a que te presentes y también nos menciones sobre tu canal. Bueno, Leonardo, primeramente muchas gracias por haberme invitado a tu programa Unidos en la Fe. Gracias a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Bueno, yo soy de Argentina. Mi profesión es policía. Soy policía de la ciudad. Fui anteriormente suboficial del ejército. Bueno, en estos momentos me encuentro cursando en la Universidad Católica de La Plata una licenciatura en filosofía y teología. Y además de eso, bueno, dentro de lo que es la Iglesia Luterana, estoy haciendo el programa de diaconía por extensión, ¿sí? O sea, estudiando teología, y a su vez, bueno, soy el coordinador general de, digamos, de la zona Buenos Aires, Córdoba, de lo que sería la Liga Nacional de Caballeros, o sea, digamos, del grupo de caballeros de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Así que, bueno, esas son mis tareas y más o menos lo que tengo. Bueno, yo tengo un diplomado en el pensamiento del doctor Martín Lutero de la Academia de Ginebra. También, bueno, tengo otros estudios más, bueno, pero no importa, ¿no? Eso para resumir. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Perfecto, perfecto. Me parece buena la presentación. Antes de empezar la pregunta, aquí mandan saludos. Jürgen, sí, sí se pueden hacer preguntas. Lo que planeamos fue lo siguiente. Aquí tengo algunas preguntas que hice en la comunidad. La vamos a presentar de manera ordenada. Entonces, la idea es tratar de responder estas preguntas, y si que alguna duda, ustedes ya podrían hacer preguntas en torno a ello, o si tienen alguna pregunta relacionada a otra cosa, bueno, el hermano va a tratar de responderle estas preguntas, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? Aprender un poco. Entonces, ¿te parece si comenzamos con la primera pregunta? Dale, dale, por favor. Perfecto, perfecto. Yo suelo utilizar mucho este PowerPoint. Entonces, bueno, como yo tengo el privilegio de haberle hecho la invitación y tenerlo acá, entonces decidí tomar yo la primera pregunta, ¿no? Así que tengo ese beneficio, ¿no? La primera pregunta, y esto lo digo porque obviamente yo estaba en ámbitos calvinistas, yo pensé en cierto tiempo como calvinista, y es normal que a veces se hagan ciertas preguntas, ¿no? A veces yo he visto personas que dicen, bueno, es que el sistema luterano no encaja, o es incoherente por esto o aquello, y suelen utilizarse este lenguaje. Entonces mi pregunta es, ¿cómo responder un luterano esta pregunta? ¿Es la soteriología luterana un sistema? Bueno, primeramente yo creo que tendríamos que pensar qué sería un sistema, ¿no? Y, o sea, un sistema primeramente es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo, ¿no? Y en este sentido, digamos, el luteranismo no tiene un sistema
como el calvinismo o el arminianismo, ¿no? Entonces yo creo que sería pertinente por ahí leer una frase de Lutero como para adentrarme en el tema luego, ¿no? O sea, Lutero dice, por ejemplo, en mi corazón reina de un modo supremo este solo artículo, dice, a saber, el de la fe en Cristo, y en este artículo es la fuente única y perenne de la cual emanan todos mis pensamientos teológicos. Impresionante, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Cuando vos me planteabas esta pregunta, recordaba unas clases de catequesis que tuve al principio con mi pastor, ¿no? Que me decía, para entender el sistema luterano tenés que entender esta perspectiva, ¿no? Y me dibujaba las 3 cruces, ¿no? Y me decía, ahí está, esa es la primera fuente, ¿no? La cruz del Calvario, ¿no? Y ahí arrancaba todo. Entonces, como sistema, digamos, soterológico, así como el tulip o el sistema que tienen los arminianos, no. De hecho, por ejemplo, nosotros no encajamos con el sistema amiraldiano, con el sistema calvinista, ni con el sistema arminiano, ni molinista. Es más, por ejemplo, con el tema de la elección, ¿no? Por ejemplo, elección incondicional, nosotros creemos que Dios nos elige en Cristo, ¿no? Obviamente. Y que la obra de Dios es puramente de Dios, no es nuestra, ¿no? En ese sentido, somos monergistas. Porque siempre dicen, no, porque el monergismo tiene que, sí o sí, adoptar el sistema calvinista, ¿no? Y no, nada que ver, ¿no? En ese sentido, no. Nosotros creemos que la salvación es de Dios, no es nuestra. O sea, nosotros creemos que el hombre, o sea, como cualquier antropología, digamos, así como cualquier antropología negativa, ¿no? Que dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, bueno, creemos lo mismo y que Dios nos salva y que nosotros estamos imposibilitados, ¿no? En esa perspectiva estamos en acuerdo con el calvinismo, nada más que, como te digo, el resto, ¿no? de la expiación limitada, etcétera, no. Es más, de hecho, nosotros creemos en una expiación universal, ¿no? O sea, que Dios murió por todos. Ahora, nosotros acá tenemos, ¿no? Lo que sería la justificación objetiva y subjetiva. En este paréntesis, digamos, tenés la justificación objetiva es por aquellos que iban a creer, ¿no? En Cristo. Y, o sea, por aquellos, los electos, por así decirlo, ¿no? Y la cuestión subjetiva es para aplacar la ira y el pecado del mundo, ¿no? Si no fuera porque Cristo murió en la cruz, creo que no estaríamos ninguno más, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso digo que es objetiva y subjetiva. Murió por todos, sí, o sea, porque obviamente que si no, la ira de Dios iba a recaer sobre toda la humanidad, pero también, o sea, murió por todos porque para nosotros, o sea, en el sentido de que no sabemos quién es el electo, ¿no? Lutero decía, por ejemplo, que nosotros debíamos confiar en nuestro bautismo y no en la doctrina de la elección o pensar a ver si mis frutos o no, ¿no? En esa perspectiva. Claro, una pregunta, entonces se podría decir que realmente, o sea, por ejemplo, ¿qué tú piensas? Disculpa, porque esto está en tenor a esto. Esa Sí. dicotomía de calvinista y arminiano, ¿se puede ser un punto que no sea alguno de los dos? Porque hay personas que dicen, no, no puede ser, si eres uno o eres lo otro, no puede ser una postura diferente, ¿no? Entonces no sé qué piensas tú al respecto, porque yo he dicho que a veces no tengo que ser encajado como arminiano necesariamente, aunque muchas de las cosas que yo creo son bastante arminianas. Sí. No necesariamente uno tiene que ser arminiano o calvinista, sí o sí, ¿no? De hecho, por eso te decía, el luterano no encaja ninguno. No encaja ninguno, porque si vos observás, vos le preguntás a un luterano, ¿qué crees con respecto a la elección? Sí, creemos que somos electos en Cristo. Ahora, esa elección, también está la doble predestinación, ¿vamos al infierno?
Y no. Y si vos te fijás, por ejemplo, vamos rapidito así para no encajarnos en esto porque es un montón, ¿no? Por Sí, ejemplo, para un la pérdida de luterano salvación. puede perder la salvación, sí, puede apostatar de la fe, puede alejarse de la fe, puede irse al mundo. Ahora, ¿eso significa que la fe falló o el bautismo falló? No, nada que ver. Sino que nosotros no creemos en esa, digamos, perseverancia de los santos, ¿no? Y bueno, y ese tipo de cosas. Sí, exacto. Bueno, antes de continuar, saludos aquí, Dios te bendiga. Bueno, estas preguntas sobre el bautismo solo vamos a tratar ahorita más adelante. Ahorita vamos a Sí, empezar con eso. Saludos, Dios te bendiga, hermano Charles Fuente. Bien, vamos a continuar entonces con la pregunta, porque sí, realmente esta pregunta con la que inicié es un abreboca de muchos temas. De verdad que sí. sí, Me gustaría más adelante, de repente, podemos tratar con otros temas de la soteriología luterana, que a mí me parece muy interesante y que es bueno que conozcan hermanos de otras posturas, ¿no? Porque a veces sí. yo cuando tomo cierta postura, en muchas cosas soy afín al luteranismo, y Ujú. entonces, claro, a algunas personas les parece raro, ¿no? Como están acostumbrados a la dicotomía, calvinismo, entonces, cuando alguien cree algo diferente, creen que es que uno no está definido lo que uno cree, pero la realidad no es Claro, así. Entonces, sí. bueno, vamos a continuar entonces. Eh, Ahora aquí vamos con preguntas del público, ¿no? El hermano Leonardo Encarnación dice, Dios te bendiga, hermano Leonardo, me gustaría saber cómo entienden los luteranos la Eucaristía. En tenor a esas preguntas, de hecho lo voy a dejar aquí en pantalla para que tú vayas leyendo. Voy a leer las tres o las cuatro que están aquí y luego tú puedes irlas comentando. Entonces la primera es sobre cómo entienden los luteranos la Eucaristía. Luego el muerto, el católico siempre ha estado por acá, él dice, ¿de dónde surge la consubstanciación? Y luego Jordi Pariona Lume Apologética, este es católico, dice, ¿por qué un metodista o un bautista no cree en la doctrina luterana que es la consubstanciación? Y dos, ¿en quién se basó Martín Lutero para formular por escrito su doctrina de la consubstanciación? Entonces, adelante, te dejo para que tratemos primero con esta. Muy bien. Estoy viendo que la segunda y la tercera pregunta, digamos, del muerto y Jordi, tienen que ver con la consubstanciación. Así que primero me voy a dirigir a Leonardo Encarnación para, digamos, para ir ordenados, ¿no? Y Perfecto. para explicar todo. Y de paso, enredo a las tres juntas, ¿no? Así que voy a hacer el enredo de las tres juntas. Primeramente, bueno, cuando dice, ¿qué entendemos los luteranos? ¿Cómo entendemos los luteranos la Eucaristía? Bueno, primero tenemos, digo una frase, ¿no? ¿Los luteranos creen en la transubstanciación? No. ¿Los luteranos creen en la consubstanciación? No. ¿Los luteranos creen en la empanación? No. ¿En qué creen los luteranos? En la unión sacramental, ¿no? Ahora voy a ir, digamos, hilando fino en esa parte, ¿no? Los luteranos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿sí? Arranquemos desde ahí. Esta presencia es espiritual de una manera, no, es real, ¿sí? O sea, creemos que nosotros cuando participamos de la cena, participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora bien, ahora voy a explicar la otra parte que nos diferencia, digamos, de los católicos, pero bueno, eso tiene que explicarse desde un desarrollo filosófico, pero lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, ¿sí? Eh, Primeramente, en esta parte, o sea, nosotros no creemos, vamos a tener que hablar del tema del sacrificio. Si bien para nosotros es un memorial, entre comillas, memorial, para que se entienda, ¿no? Porque los católicos también dicen que es un memorial de la muerte de Cristo, para nosotros también es un memorial de la muerte de Cristo, pero no en el sentido de memorialista, sino más, ¿no? Como creen el que dice, no, es un símbolo, no, sino que cuando hablo de memoria, nosotros memorizamos, ¿no? Hacemos memoria del sacrificio de Cristo. Entonces, por eso, en ese sentido, por ejemplo, para el luterano es igual al católico, ¿no? De que es un sacrificio, pero no un sacrificio incruento y bueno, todo lo demás, ¿no? Ahora, para desarrollar esto, obviamente que tengo que desarrollar un montón de cuestiones, entonces no me voy a detener acá, ¿no? Para poder explicar todo. Ok. Eh, sí.
¿Me ibas a decir algo, Leonardo? No, no, ok, que está bien, adelante, continúa. Dale, dale. Bueno, entonces, creemos que está el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? O sea, permanece el pan y el vino, pero también está el cuerpo y la sangre de Cristo de manera presente, real, física, bueno, como dicen los católicos, ¿no? Cuerpo, alma, divinidad, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede, ¿no? En la Santa Cena? Ahí está el problema, ¿no? Cuando hablamos de la transustanciación. ¿Por qué? Porque para nosotros, en esta cuestión, ¿no? No hace juicio, digamos, la transustanciación a, a lo que sería, eh, a lo que sería, digamos, los términos que utiliza la escritura, ¿no? Porque hay una cuestión de sustancia, ¿no? Digamos, filosóficamente, para, para Aristóteles, digamos, la sustancia tiene 4 sentidos, ¿no? La esencia, que es la ousia, la universal, que es el catalog, el género, que es el genos, y el sujeto, que es el hipokemeinon, ¿viste? Entonces, en todas estas cuestiones, vos fíjate que la sustancia dentro de lo que es, digamos, la escritura, uno ve que, por ejemplo, una persona muere, resucita, Jesús camina por el agua, no es lo mismo que, digamos, metafísicamente, que lo que Aristóteles plantea de sustancia y accidente. ¿Se entiende? Entonces, para nosotros no hace justicia el término transustanciación, porque Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿sí? Nosotros creemos lo que dice ahí, es mi cuerpo, es mi sangre, listo. Pero hay pan y hay vino, ¿no? Y muy claramente me acordaba el versículo que utilizó en el debate Rodrigo Calvo, ¿no? Contra, contra Edgar, sobre el que dice, la copa de bendición no es la comunión con la sangre de Cristo, y dice el pan que partimos, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y bueno, ahí tenemos los 4 elementos, pan, vino, cuerpo y sangre de Cristo. No, no dice se transmutan, se transforman, se lo que sea, ¿no? Como lo plantea desde esa perspectiva Aristóteles. Que encima, como hay un problema con el término sustancia y accidente, ahora, por eso Santo Tomás le agrega la cuestión de la transustanciación, ¿sí? Ahora, bueno, la pregunta que sigue, yo creo que, y lo que están queriendo saber todo primero es, yo me voy a guiar por la última, ¿no? Voy a arrancar desde ahí. ¿En quién se Disculpa, basó disculpa, Martín Lutero? ¿Cómo? disculpa que te interrumpa antes de que la leas. Entonces se puede decir que hay una diferencia entre presencia real y transustanciación, es decir, se podría afirmar creer en la presencia real, pero no en la transustanciación, entendiéndola como la explicación de ese misterio, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, viene por ahí la mano. Ok, adelante. Lutero, de hecho, decía en uno de los escritos que él prefería que la gente mantenga el término transustanciación, pero que no niegue la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque el problema, más que nada, es un problema filosófico con respecto al misterio que sucede cuando se hace la consagración de los elementos, ¿sí? Que bueno, ahí es donde, digamos, para explicar esta cuestión, digamos, la Iglesia Católica, utilizando la escolástica, utiliza este término tomista aristotélico para entender el término transustanciación, ¿sí? Mientras que el luterano lo hace a partir de la escritura, de lo que ve en la escritura. Por eso es que rechazamos el término consustanciación. Es más, eh,
el que no me cree, bueno, puede leer algunos de estos libros, el compendio de la doctrina cristiana de Keller, a ver, de Keller, o Doctrina Cristiana de Juan T. Müller. Y ambos libros te dicen que ningún luterano, ningún padre luterano utilizó el término consubstanciación, ¿sí? O sea, ni Lutero. Entonces, por eso, ¿en quién se basó Martín Lutero para formular por escrito su doctrina de la consubstanciación? No existe ningún documento en los 128 volúmenes que tiene Lutero y las 80.000 páginas de estas ediciones críticas, digamos, de Lutero y científicas. No existe el término consubstanciación. Ahora, voy a tener que pasar a explicar qué pasa, ¿no? O sea, la pregunta tiene una presuposición gratuita. Sí, exactamente. Okay. Pero bueno, Lutero habló, sí, lo que dijo fue que cómo se daba el misterio, trató de explicarlo. Y lamentablemente tengo que decir que Lutero cometió un gravísimo error en explicarlo de esa manera, ¿sí? Él explicó, cuando una espada entra en el fuego y lo saca, sigue siendo espada, ¿no? Pero fue traspasado por el fuego. Bueno, esa fue la analogía que utilizó Lutero, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí es donde, digamos, los anglicanos, ¿no? Sobre todo Edward Bouvier Poussey, ¿sí? Este tipo era de 1800 a 1882, bueno, yo no sé en qué año escribió sobre esta cuestión. Digamos, analizando, ¿no? La perspectiva de dónde se saca, ¿no? Porque él analizó de dónde termina el término consubstanciación, se dio cuenta que consubstanciación primero no pretende ser un sinónimo, digamos, de unión sacramental, ¿no? Y es más, sino que habría sido una acusación sarcástica, ¿no? Que se hacía a Lutero por esa analogía, ¿no? Y otro historiador, ¿no? Digamos, que se llamó Hingenfeld, sí, porque lo tengo acá anotado por las dudas. Bueno, dice que este término consubstanciación nace, digamos, de la lucha necio-luterana y filipistas, ¿sí? Necio-luteranos eran los que eran más apegados a la doctrina, digamos, de Lutero, y los filipistas eran los que eran más memorialistas, que eran con una postura parecida al calvinismo, ¿no? Con respecto a este tema. Entonces, por eso, ningún padre, digamos, luterano, por lo menos, utilizó el término consubstanciación, ni Lutero, pero sí es un término de burla que han hecho muchos, digamos, reformados y también católicos, ¿no? Para burlarse de Lutero diciendo, ustedes utilizan la consubstanciación por una analogía, digamos, por así decir, desafortunada que Lutero hace, ¿no? Que creo que no correspondía. Pero bueno. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí lo tenemos bien. Entonces, básicamente podemos decir que Lutero no dijo nada acerca de consubstanciación, ni siquiera utilizó, o sea, el término. Entonces, podemos decir que queda descartado esa idea, que es como un mito que se ha popularizado, ¿no? Muchas veces Sí. por ahí. Yo sé que, a ver, R.C. Sproul y muchos católicos también en sus libros, a ver, dicen, y son grandes eruditos, pero cuando uno busca, ¿no? Y empieza a analizar de dónde sale el término consubstanciación, se da cuenta que fue una burla, en realidad fue una burla que se le hizo a Lutero, por eso es que
a mí me dicen, pero ustedes creen en la consubstanciación y para mí es como que me estarían insultando y para muchos luteranos también, no les gusta el término. Queda muy, o sea, es muy feo para nosotros, porque es como un insulto, es como, a ver, Como que como... un arminiano le digan pelagiano. Claro, exactamente, sí, es así. Sí. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente preguntas. Estas son un poco variadas porque estas hablan tanto de la cena o Eucaristía como del bautismo. Entonces sería bueno que las preguntas las vayas leyendo, ¿verdad? Y bueno, yo las voy a leer y tú lo que puedes tratar primero la parte de la Eucaristía y luego el tema del bautismo, porque lo que viene a continuación va a ser sobre solamente el bautismo. Entonces, Diego Espinosa dice, ¿por qué creen en el bautismo y la cena? No son solo símbolos, sino también cosas que traen gracia. Esa es una pregunta. Y Ariel Heredia dice, pregunta, ¿no es el concepto sacramental luterano de que el bautismo y la Eucaristía perdonan pecados y son necesarios para la salvación, contrario a la justificación solo por la fe? Esta es una muy buena pregunta, me parece a mí, pero bueno, me gustaría que tú trataras con este punto. Bueno, primero, ¿por qué creen que el bautismo y la cena no son solo símbolos, sino también cosas que traen la gracia? Bueno, primeramente, porque la escritura obviamente nos dice que el bautismo salva y que, por ejemplo, dice, por ejemplo, bebed todos de ellas, ¿no? Cuando habla de la copa, y dice, porque es sangre del nuevo pacto que ha sido derramado para el perdón de los pecados, dice, ¿no? Y cuando dice el tema del pan, dice que ha sido el cuerpo molido de Cristo para el perdón de los pecados también, ¿no? Entonces, hay que entender algo, ¿no? De qué es para el luterano el bautismo y la cena. Pero acá también va unido otra cosa, ¿no? La palabra de Dios. Para el luterano, la palabra de Dios y el bautismo y la Santa Cena son medios de gracia, ¿sí? O sea, dan gracias, da gracia, ¿no? Perdón de los pecados, redención, también santificación. Ahora, voy a tener que explicar qué es un medio de gracia, ¿no? Como dije, ¿no? Los medios de gracia son el Evangelio y los sacramentos. Y los sacramentos son medios solamente por la promesa evangélica conectada con ellos, ¿sí? Es decir, por tanto podemos decir que solamente hay un medio por el cual el conocimiento de la gracia y la salvación, y la gracia y salvación por sí misma es impartida a nosotros, que es el Evangelio, ¿no? Pero, como vemos en la Escritura, podemos ver que, digamos, el bautismo y la Santa Cena dicen que son para el perdón de pecados. Entonces, actúan de esa manera, ¿no? Trayendo gracia salvífica. O sea, vamos a decir, pues capaz que voy a hacer una mala analogía, pero lo voy a explicar. Por ahí capaz que se entiende, ¿no? Vamos a decir, me decís, ¿cómo se llama, Leonardo? Te invito a mi casa, ¿no? Yo te digo, bueno, listo, hermano, voy en un rato, ya salgo, ¿no? Me armo las maletas, voy y arranco, ¿no? Y primero me voy en avión, pero hasta una parte yo no llego porque me empiezo a descomponer por el avión y me bajo en la primera arribo que hace, ¿no? Me bajo ahí y yo digo, pensando, ¿no? Digo, me es más conveniente ir en qué sé yo, en barco. Bueno, me subo a un barco y llego, pero llego a tu casa y después de ahí me tomo un colectivo. Pero capaz que yo viajaba en el avión y después me tomaba, digamos, otro colectivo y llegaba más rápido. Pero bueno, en ese sentido es el medio de gracia, ¿sí? O sea, si bien a través del Evangelio se expende la gracia, tenemos estos medios visibles, que son el bautismo y la Santa Cena, para el perdón de los pecados. O sea, Ahora, podemos decir, respecto a otra pregunta, eh, ok. sí, ¿me ibas a decir algo?
O sea, la cuestión es que podemos decir que los medios visibles son lo que se le que denomina medio. Por ejemplo, no sé si esta analogía está adecuada, porque yo he visto, por ejemplo, en la confesión, creo que el catecismo menor de Westminster, que habla de la palabra como medio de gracia. Entonces, si decimos eso, no se trata en sí de que la tinta de esta editorial tenga el poder para transformar a la persona, sino que el mensaje contenido, Dios lo utiliza para provocar un efecto, en este caso la conversión, ¿no? Ahora, si Totalmente. lo vemos, si lo vemos en el caso de la Eucaristía y el bautismo, como estamos hablando específicamente de ordenanzas, es decir, que Dios se vale de estos medios visibles para operar un resultado, ¿no? Que es invisible a los humanos, pero que se puede ver a través, ¿no?, de lo que serían las buenas obras y todo esto. Perfectamente, Ok. exactamente. Así es como se debe interpretar. Es más, eh, para entender lo que es un sacramento, tendremos que entender lo que es en sí. Es la unión, como decía San Agustín, ¿no? De la palabra de Dios con el elemento, ¿no? En el caso del bautismo, el agua, Ujú. y en el caso de la Santa Cena, el pan y el vino, ¿sí? En este sentido, o sea, es como que hay como una unión mística, ¿no? De estas dos cosas, de la palabra de Dios, ¿no? Y los elementos, y a través del Espíritu Santo Dios obra la gracia, ¿no? Y entonces, bueno, acá ya lo uno, ¿no? Como dice, no es el concepto sacramental luterano de que el bautismo y la Eucaristía perdonan pecados y son necesarios para la salvación, contrario a la justificación solo por la fe. No, porque si vamos al caso, ¿cómo actúa Dios? A través de la fe, por medio de la fe. ¿Y de qué manera? Claro. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y Dios obra gracia en nosotros. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera, a través de estos dos medios, o sea, a través de los medios, ¿no? Palabra de Dios o bautismo y Santa Cena, Dios obra esa fe. Ahora, el bautismo es inicial, ¿no? O sea, con el que nos salva. Ahora, la Santa Cena es, digamos, nuestro remedio, ¿no? Como dice la Escritura, nuestra medicina para el alma. Y digamos, aparte que nos perdona nuestros pecados continuamente, también recibimos santificación y fortaleza espiritual, ¿no? Entonces, es como, digamos, la continuidad. Y el bautismo sigue siendo, digamos, válido siempre, ¿no? Porque nosotros cuando nos levantamos, siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz, recordamos nuestro bautismo. O sea, revivimos ese bautismo y nos acordamos que Dios nos salvó, ¿no? Por medio de su gracia. Perfecto. Ahora, la pregunta que está ahí me parece bastante interesante de Ariel Heredia, que dice, ¿no es el concepto sacramental luterano de que el bautismo y la Eucaristía perdonan pecados y son necesarios para la salvación contrario a la justificación solo por la fe? Claro, por eso por eso habría dicho lo último cuando lo leí, que no es contrario a la justificación solo por la fe, porque, o sea, uno es justificado por medio de la fe y no porque, o sea, yo voy al bautismo, porque me acerco a las aguas del bautismo, sino porque, vuelvo a repetir, lo que es un sacramento es la palabra de Dios con el elemento agua. Entonces se unen, ¿sí? Eh, Seguramente que más adelante voy a explicar lo que es el bautismo y ahí se va a entender mejor, ¿no? Pero y ahí obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra por estos medios, se vale de estos medios para generar en mí la salvación. Por eso uno es justificado por la fe. ¿Se entiende? Porque yo le creo a Cristo. Le creo a Cristo porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Y dice después, ¿no? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes, dice Hechos 2, 39 al 42. 38. 38. Porque dice, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, ¿no? Entonces dice, para la promesa y para sus hijos también. Entonces por eso es justificación solo por la fe. Y cuando vamos, porque dice, esta sangre es derramada, el nuevo pacto, ¿no? Para el perdón de los pecados.
¿no? Y lo mismo dice, el cuerpo de Cristo fue molido por, para el perdón de los pecados. Entonces, ahí está la justificación solo por la fe. No sé si se entiende. O Sí, por bueno, ahí. si quieres pasamos, ya, si quieres pasamos a la parte de preguntas sobre el bautismo y ahí podrías desarrollar un poco más, y ahí te podría hacer preguntas respecto a eso. Ok. Bien, ahora vamos a entrar un poco más sobre el bautismo, ¿no? Entonces dice Israel Morales, voy a leerla, de todas maneras tú la puedes ir tratando como tú consideres adecuada. Dice Israel Morales, ¿el bautismo es para salvación? Samuel Elías pregunta, ¿los luteranos creen que el bautismo salva? Si una persona cree en Cristo pero no puede bautizarse por asuntos ajenos a su voluntad como la muerte repentina, ¿es salva? Esa es una pregunta interesante. Y luego Cardex Vial dice, ¿cuál es la perspectiva luterana sobre el destino de los infantes que mueren y si para la salvación de los mismos se requiere que hayan sido bautizados? Entonces te lo dejo ahí en la pantalla para que vayas leyendo y comentando. Bueno, ¿el bautismo es para salvación? Sí, ¿no? Podemos encontrar, como te habría dicho anteriormente, en Hechos 2:38, ¿no? Que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿no? Y después encontramos en Hechos 22:16, dice, bautízate y lava tus pecados. Y después, en el bautismo, o sea, Dios nos ofrece y nos da perdón de los pecados, ¿no? Acá voy a utilizar dos versículos bíblicos para explicar una cuestión, esta cuestión, ¿no? Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y después en Hebreos 2:14 al 15 dice lo siguiente, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ahí dice que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿No? La fe en esa muerte de Cristo, ¿no? O sea, de que Cristo murió para justificarnos a nosotros. Y después vemos más adelante, ¿no? En otros versículos, por ejemplo, Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y después en Primera de Pedro 3:20 al 21 dice lo siguiente, en los días de Noé dice, bueno, que se salvaron pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. En este sentido, bueno, podemos decir que el bautismo es para salvación, ¿sí? Ahora dice, los luteranos creen que el bautismo salva y dice, si una persona cree en Cristo pero no puede bautizarse por asuntos ajenos a su voluntad como la muerte repentina, ¿es salva? Sí, recordemos que dije que los medios de gracia son tres, ¿no? La palabra de Dios y el bautismo y la Santa Cena. Y recordemos que dije que en realidad, si vamos al caso, es uno, es el Evangelio. Pero ¿qué pasa? El combo es que como los sacramentos, ¿no? Bautismo y Santa Cena, tienen que ver con el Evangelio y el perdón de los pecados y una promesa de Dios, ¿no? De salvación, entonces ahí es donde estamos hablando sobre esta cuestión, ¿no? Del tema de la sola fide. Yo le creo a Dios, creo de la misma manera que Dios cuando obra en mí, ¿no? A través del Espíritu Santo y digamos, me hace entender que soy pecador, bueno, de la misma manera actúan estos medios de gracia, ¿no? Como el tema del el bautismo, ¿no? Y, por ejemplo, muchos dicen, no, pero bueno, ¿cómo hacen los niños para creer, no? Y uno de los salmos, el Salmo 8, dice, de la boca de los que maman y de los pequeños, tú les das alabanza, dice, ¿no? Yo no me recuerdo si dice el Salmo 8:3, o sea, 8,
3. Y después el mismo Jesucristo hace analogías sobre esto, ¿no? Que dice, o sea, en un momento se ve que cuando está en el tema del templo dice, Hosana al rey, Al hijo de David. hijo de David, bueno, todo eso, ¿no? Y dice que los fariseos decían, haz callar a estos, ¿no? Y le dice, ¿no han escuchado ustedes del salmista que dice lo siguiente? Dice, de la boca de los que maman y de los pequeños tú le pusiste alabanza. Entonces ahí claramente vemos que la escritura misma dice, ¿no? Y después vemos también en Lucas 1:45, ¿no? Cuando, no sé si era 1:45, no me acuerdo bien ahora el versículo, se me fue, pero cuando pasa esto, ¿no? De que San Juan Bautista está en la panza de Elizabeth y viene María a visitarla, y dice Elizabeth que reconoce al Señor y el bebé salta al vientre, dice. Y le dice, inspirada por medio del Espíritu Santo, dice lo siguiente, ¿no? Dice, tan de pronto como oí tu salutación, el bebé saltó dentro de mi vientre, ¿no? Entonces vemos que el bebé responde, sabe que está el Salvador, ¿no? Y hoy, con la actualidad y con toda la tecnología que hay, se sabe que los bebés tienen un entendimiento, ¿no? Obviamente que no es el mismo entendimiento que yo tengo que el que tiene el bebé, ¿no? Si vamos al caso entonces de que si la salvación dependiera de mi entendimiento, entonces ponele una persona que es teóloga, pero que no tiene arrepentimiento y entiende, ya está, es salvo, ¿no? Pero sin embargo hay una acción primero del Espíritu Santo que obra en quien quiere, en donde quiere, cuando quiere y en el momento que desea, en donde nos hace entender que necesitamos el perdón de los pecados, el perdón de Dios, y ahí es donde obra, ¿no? Y los niños nacen con el pecado original y nacen, digamos, en pecado, ¿no? Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces, por eso mismo es que necesitan del bautismo. Ahora voy a responder, sí. No, justamente ahorita me vino a la mente un pasaje solamente para compartirlo y después continuar dándote la palabra. En Efesios 5:26 también hay un texto que habla sobre este tema que mencionas del bautismo, como un pequeño aporte también ahí de mi parte. Dice el verso 25, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Estoy leyendo la versión del 2015 Reina Valera, el 60 dice por la palabra, pero algunas traducciones modernas han colocado ese remati o rimati, eso es un dativo, la palabra se traduce como palabra, está en dativo y lo entienden como de asociación y por eso traducen con la palabra. O sea que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia con el fin de santificarla, al purificarla, ahí la está viendo en términos ya colectivos, ¿no? Al Sí. purificarla en el lavamiento del agua. Y dice con la palabra, asociado con la palabra. Esto me recuerda un poco lo que tú mencionas de la unión sacramental del agua y el elemento, ¿no? Que es lo Sí. que sería el sacramento. Y justamente tenía ese versículo anotado, pero bueno, me lo salté y me lo olvidé de leerlo. Sí, obviamente que hay un montón de versículos que hablan sobre el lavamiento de la regeneración, ¿no? También, porque dice por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? ¿No? O sea, esa obra del Espíritu Santo que hace en nosotros, ¿no? De limpiarnos, de santificarnos y de abrirnos a una nueva conciencia, como dice Pedro, primera de Pedro 3:21, y de tener esa metanoia, ¿no? De tener el giro de 180 grados e irnos atrás de Dios. Así que esa es la perspectiva, ¿no? Ahora, ¿no? Esta es una pregunta muy interesante y que siempre se hace, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva luterana sobre el destino de los infantes que mueren y si para la salvación de los mismos se requieren que hayan sido bautizados? Primero vamos a arrancar por la primera parte, antes de y sí.
¿Cuál es la perspectiva luterana sobre el destino de los infantes que mueren? Mira, es muy consolador para nosotros cuando, digamos, se puede hacer un bautismo de emergencia y sabemos que un infante muere, o un infante se murió bautizado. Es algo para nosotros consolador porque sabemos que Dios perdonó sus pecados y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, nosotros nos quedamos tranquilos. Y como padres, digamos, yo como padre también siento un consuelo si mi hijo llega a morir bautizado, ¿no? Ahora, cuando dice, y si para la salvación de los mismos se requiere que haya sido bautizado, se requiere, obviamente, pero vamos a suponer un montón de cosas, ¿no? Vamos a suponer que me iba de camino a bautizarlo, porque nació ayer y yo lo llevaba el domingo, y chocamos con el auto y murió nuestro hijo, ¿no? O vamos a poner ese caso extremo, ¿no? O vamos a poner otro. Soy bautista y no creo en el bautismo de infante. Y también mi hijo se murió, no sé, de cualquier manera. Acá dependemos de la gracia y misericordia de Dios. Así que no, la palabra no dice, si no fuiste bautizado de infante porque no sé qué, porque tuviste tal problema o vas a ir al infierno. No. Es más, dice la palabra, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y esto significa que es un condicionante para, bueno, entonces no lo bautizo, ¿qué me importa? O no o presto atención. No, no, totalmente no. Pero ¿qué pasa? Hay que entender el tema de la conciencia, hay que entender, Dios es misericordioso, ¿no? Y aún así, a pesar de nosotros, Dios puede obrar de cualquier manera. Y nosotros no sabemos si Dios, a ver, va a salvar o no a ese niño. Pero obviamente que se entiende que Dios es misericordioso, es un Dios de amor, y esto nos da consuelo también, ¿no? De que sabemos que por ahí, a ver, yo no le puedo asegurar a la persona decirle, che, tu hijo fue salvo, pero sí ver lo que dice la Escritura, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidan, ¿no? Entonces, O sea, confiamos. podríamos Sí, decir que aquí el elemento no está en si Dios puede salvar o no, porque creo que eso es factible, ¿no? La cuestión es la seguridad que tienen las personas respecto al destino del niño. Es decir, no podrías claro, tener, como tú mencionas, la confianza, no podrías tener el mismo grado de seguridad de un niño que muere siendo bautizado a de un niño que muere sin bautizarse. Es decir, crees que claro, Dios podría salvarlo, pero el grado de seguridad no es el mismo. Entonces, creo que por ahí más o menos iría el punto. De claro, hecho, justamente en ese punto, yo lo veo de esta manera, no sé, por lo que veo que tú planteas bastante, si no es igual, al menos es bastante parecido, que el bautismo es algo en sí que Dios ordena y es obligatorio que tenemos que hacerlo, es una regla general, pero hay casos donde las excepciones lo dejamos al juicio de Dios y pues Dios perfectamente podría salvar a una persona con excepciones que solamente Él sabe si son las adecuadas o no, ¿no? totalmente. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, Claro. claro ejemplo, ¿no? Si bien él dijo, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Y yo creo que ahí obró todo lo que habrá escuchado, ¿no? Con respecto a Cristo. Yo me imagino que ahí el Espíritu Santo habrá obrado en la vida de este hombre. Y bueno, así se produjo esa regeneración, ¿no? Pero bueno, calculo que tiene que ver con esto. Perfecto, vamos a continuar aquí con... Estas son dos preguntas misceláneas, son preguntas no relacionadas con los temas que más suelen preguntar, pero bueno, ¿los luteranos son continuistas o cesacionistas con respecto a los dones? Eso lo dice David Hernández Blandón y Jesús Jiménez dice, Dios te bendiga hermano, ¿cuál es la postura escatológica de los luteranos? Entonces sería sobre cesacionismo versus continuismo y sobre la escatología. Bueno, con respecto al cesacionismo o continuismo, bueno, el luteranismo no se mete en eso. Es gracioso, ¿no? Pero el luteranismo no se mete, a ver, somos continuistas, somos cesacionistas.
si bien decimos que los dones en sí han cesado, ¿no? Eso no nos hace cesacionistas o continuistas, pero sí lo que decimos es eh, que Dios puede obrar, ¿sí? De cualquier manera. Es decir, ponele, ¿no? Yo estoy acá y tengo que ir de misionero a Japón y capaz que nunca estudié japonés o algo así, y Dios puede obrar de manera milagrosa para que escuchen el Evangelio, ¿no? Si nunca escucharon el Evangelio, capaz que Dios obra de esa manera, o no sé, capaz que orando por una persona para que se sane, Dios la sana. Pero en ese sentido, viste, no estamos en esa debate, che, el don de lengua cómo es, o cómo es esto, cómo. Sinceramente, el luterano no piensa en esos términos. ¿Ibas a decir Perfecto. algo? Y sobre la escatología luterana. Sí, la escatología luterana es amilenialista, ¿no? O sea, en primera instancia milenialista. Después, si es preterista total o parcial, viste que existen esas dos posturas, bueno, eso, sinceramente, hasta ahí no llegué. O sea, todavía estoy profundizando otras cosas, así que no sé si somos preteristas parcial o total, pero sí amilenialistas. Esto seguro, seguro, seguro. Perfecto, no, sí, de hecho, dentro del milenialismo hay variantes, hay escuelas, así que es normal que exista eso, ¿no? Así como dentro del Sí, calvinismo también hay supras, hay infra, creo que eso es interesante. Bueno, creo que hasta aquí llegamos a la parte de las preguntas, entonces me sí. gustaría darle unos minuticos más al video para hacer responder algunas preguntas, pero me dicen que lo dejaron arriba. Lo que pasa es que yo había mencionado al principio de que íbamos a tratar con las preguntas del PowerPoint y luego con las del público. Lo que pasa es que hacer eso, si me voy para arriba, después me van a hacer más preguntas abajo. Voy a ver qué hice acá. Bueno, dice aquí Mayra Gastelum, ¿puede imputarse como pecador a quien no lo cometió de una manera volitiva? Y menos que tú ¿A estás qué se relacionado con refiere el con tema de la volitiva? imputación del pecado a Cristo. El tema es qué entiende por volitiva, ¿no? O sea, me imagino que permite interpretar la pregunta. Aquí la pregunta de fondo es lo siguiente, que si se le, porque aquí creo que o sea, la pregunta, yo obviamente puedo inferir lo que se está refiriendo. Alguien que objeta, bueno, sí, ¿cómo puede ser Cristo imputársele a él como pecador si él no cometió el pecado de manera voluntaria, ¿no? ¿Cómo podría ser considerado pecador, ¿no? ¿Cómo podría ser considerado que el pecado original? Es media complicada, ¿no? Yo diría que, permíteme responder un poco brevemente esto, una posición desde la sustitución penal diría que la imputación del pecado tiene que ver es con la culpa, y la culpa es la susceptibilidad de castigo, como el mismo William Lane Craig habla en sus libros con J.P. Moreland, creo que es sobre fundamento filosófico de la fe cristiana. Él habla sobre este punto y él dice que lo que es la imputación del pecado a Cristo es una réplica del pecado del hombre a Cristo. No es que a Cristo se le imputa los actos de los hombres, sino la culpa, que es diferente. Entonces, en este sentido, la culpa es la susceptibilidad de castigo. Cuando él recibe el castigo, que es la ira de Dios, entonces la humanidad, corrijo, Dios queda satisfecho en cuanto a su justicia, pero los seres humanos siguen siendo culpables. Entonces, la cuestión es si mi menos que de fondo es si es justo o no para Dios. Hay una discusión sobre lo que es la justificación de la culpa, pero es un tema Sí. complejo, realmente desarrollarlo aquí. Aunque la pregunta es Sí, para el hermano luterano, pero me gustaría quizá aportar con ese detalle. claro, no, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijiste y es más, yo expliqué algo del tema de la justificación objetiva y subjetiva, ¿no? Y ahí es donde entra este tema, ¿no? Yo habría dicho que la justificación objetiva es para aquellos por los cuales Cristo murió, ¿sí? Por su iglesia. Ahora, la justificación subjetiva es murió
digamos, para que el mundo no caiga a la ira de Dios, ¿no? Entonces, Él reemplazó todo esto y Él cargó con todo ese pecado. Esta es la perspectiva solamente cortita, digamos, de lo que es el luteranismo en sí, con el tema de la justificación y el tema del pecado, ¿no? Porque no hay más. Ahora después a lo Claro. último simplemente voy a explicar un poco cómo es nuestra, eh, digamos, teología, ¿no? Porque más de uno debe pensar que tenemos teologías sistemáticas. En el luteranismo no existe teología sistemática, no busquen. O sea, compendio de doctrina cristiana y un libro que dice doctrina cristiana. Dos nomás tenemos. No existe 20.000 teologías sistemáticas con varios volúmenes en donde explicamos toda la... No, después, encima, la doctrina luterana es paradoja, ¿no? Tenés el Dios escondido, el Dios Deus Ascognitus, el Dios revelado, ley y evangelio, y así es toda nuestra doctrina, ¿no? Eso es todo más o menos para que se entienda. Exacto. Sí, eso es como una vez creo que, bueno, yo lo entendí así, una vez que estamos hablando sobre el tema de la elección, es decir, que por lo que yo entiendo, tú me Sí, corriges ahí, en la doctrina luterana existe la doctrina de la elección, pero al mismo tiempo Dios quiere que todos se salven. Entonces esta paradoja, pues ya que mencionas paradoja, claro, es algo que pues, los luteranos no les interesa mucho como buscar encajar las piezas para que todo sea lógicamente coherente, aunque no se trata de que sean coherentes, lo que yo veo es que no se trata de que sean coherentes, sino como que de que, bueno, si es algo que está bíblico, es bíblico, pues se acepta porque está en la Biblia, ¿no? exactamente. Sí, sí. Es justamente esto, ¿no? Lo de la paradoja, ¿no? Che, pero ¿cómo que hay elección, pero quiere Dios que todos se salven? O sea, Cristo muere por todos, pero a su vez muere por la iglesia, por el escogido, y así sucesivamente, todo es así, ¿no? Un Dios escondido, Dios revelado, teología de la cruz, teología de la gloria, ¿entendés? Si tendríamos que hablar un montón, uff, pero de teología de la cruz y Sí, teología de la gloria, un montón, y así sucesivamente con cada paradoja, ¿no? Es todo un tema. exacto. Por eso los que quieren conocer más de la teología luterana, ya saben, se suscriben al hermano eh, Juan Carabajal de Identidad Luterana. Pero vamos a continuar con algunas preguntitas aquí más. Y Sí. dice hermano Kerigma católico, evangélico, Dios te bendiga, hermano Carlos Salazar. Dice, ¿qué postura tiene el luteranismo confesional respecto a la sucesión apostólica? Sé que algunas iglesias nacionales de línea luterana reclaman sucesión. Bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Es un debate que se está dando mucho en la iglesia luterana, ¿sí? Con respecto a la sucesión apostólica, porque hay dos posturas, ¿no? O sea, nosotros vemos en el libro de Concordia, ¿sí? Que de paso lo muestro para que lo conozcan. Este libro, que se llama Libro de Concordia, como lo ven así de gordito, tiene todas las confesiones luteranas, ¿no? Tiene la confesión de Habsburgo, la apología de la confesión de Habsburgo, la fórmula de Concordia, la declaración sólida, el catecismo menor y mayor de Lutero, los artículos de Macalda y los tres símbolos que son el credo de Atanasio, el credo niceno constantinopolitano y el credo apostólico. Pero bueno, no sé si me olvido alguno, si me olvido alguno y algún luterano está mirando, perdón, me puedo equivocar, pero lo No, dije está bien. rápido para no olvidarme. Eh, pero bueno, ahí está todo el compendio de nuestra doctrina luterana. Y nosotros nos suscribimos, digamos, incondicionalmente, ¿sí? O sea, nosotros no decimos, bueno, podemos estar en contra o no, porque nosotros decimos que lo que es el libro de Concordia es la correcta interpretación de las escrituras. O sea, para nosotros es la correcta interpretación de las escrituras. No decimos que, bueno, puede ser, o en cuanto que están de acuerdo con las escrituras. No, decimos, están en acuerdo con las escrituras. Entonces, eso nos diferencia por ahí de otros cosas, ¿no? Entonces, bueno, perdón que haga toda esta introducción. Entonces, vemos dentro del luteranismo, ¿no? Que el tratado dice de primacía del Papa y ese tipo de cosas, cuando se habla de la sucesión, nosotros vemos que la sucesión apostólica se da en términos de enseñanza, ¿sí? Ahora, con esto estamos diciendo que no exista una sucesión de personas.
No, puede haber, ¿no? De hecho, la sucesión apostólica más antigua y la primera sucesión que tiene el luteranismo es la de Uppsala, ¿sí? De la ciudad de Uppsala, que de hecho todavía no habrían, digamos, excomulgado esa iglesia y el luteranismo habría sacado varios obispos, varios sacerdotes de ahí, y de ahí continuó, digamos, toda una sucesión apostólica que hasta el día de hoy sigue activa y sigue reclamada, ¿no? Pero para nosotros no es importante en el término eclesiológico si hay sucesión apostólica o no, ¿sí? Sino que haya apostolicidad en la enseñanza primero, porque por más que las personas, o sea, no depositamos la fe en las personas, sino en la enseñanza. O sea, porque de hecho hay estas iglesias, ¿no? Muchas de ellas han dejado la enseñanza pura del Evangelio y se han vuelto LGBT, han eh, ordenado mujeres al ministerio, cuando el luteranismo eh, prohibidísimo estrictamente eso y el ministerio de homosexuales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que por eso hay que tener, digamos, primeramente una averiguación clara, digamos, de lo que cree, ¿no? Porque muchas veces también se nos acusa de esto, ¿no? Ah, pero ustedes creen en lo LGBT. Bueno, eso después podría explicarlo a lo último, ¿no? O más adelante si llega a haber una pregunta con respecto a esto. Ahora sí. Sí. Dice Katy, ¿es cierto que los luteranos rezan el rosario? Antes de responder, aquí me preguntan, me imagino que es a mí. Sí, yo creo en bautismo de niños. Ok, adelante. Muy bien. Bueno, hay una tradición con respecto al uso de cuentas, ¿sí? Pero viene de Martin Chemings, al que le llaman el segundo Martín, que utilizaba cuentas, ¿no? Para rezar. Y depende, no es obligatorio en el luteranismo, pero sí hay algunos que utilizan rosarios o cuentas para hacer un tipo de oración, ¿no? Que dice, Cristo, ten piedad de mí, que soy pecador. Y después termina con un Padre Nuestro, un Gloria y el credo de los apóstoles, ¿no? Y algunos tienen misterio, etcétera. Sí, A ver. aquí hay una pregunta. Ok. Creo que aquí aclara Mayra sobre a qué se refería. Dice cómo se le puede imputar de pecado a un niño o a un bebé que no tuvo voluntad o conocimiento del pecado de transgredir la ley. Bueno, le tendremos que hacer la pregunta al rey David, ¿no? Que en el Salmo 51 dice que lo formó en el vientre de la madre, ¿no? Y dice, en pecado me concibió mi madre. Y así sucesivamente con, por ejemplo, que dice que todos somos pecadores, ¿no? O sea, y que aparte de eso heredamos el pecado original de Adán, ¿no? Porque dice que eh, en Adán todos somos muertos y en Cristo resucitados, ¿no? En Cristo somos salvos. O sea, por un hombre entró la muerte, más por otro la vida eterna, ¿no? Entonces, tiene que ver primero con esto, ¿no? Obviamente que si no concebís al pecado original como un pecado o como algo gozo, bueno, entonces ahí hay un problema, ¿no? Ahí tenemos una cuestión bueno, que obviamente no te va a hacer entender por qué a un bebé se le puede imputar de pecado. Pero es entendible, ¿no? Obviamente si tiene esta postura. Perfecto. Aquí solamente responde un comentario. Dice, déjame ver si se comparte acá. Leonardo es de la secta de Ángel García. Para Leo, la sola fide satánica. Lo ha dicho con Ángel García. Bueno, Leonardo, Leo Carranza. Si tú pruebas donde yo dije, que salió en mi boca, que yo dije eso, yo me retracto. Pero yo nunca he dicho eso. Sí puedo afirmar que el pastor Ángel García lo ha dicho, pero yo nunca he afirmado eso. Entonces, si tú vas a acusar a alguien de algo, tú tienes que tener evidencia. ¿Ok? Entonces, si yo digo que, por ejemplo, yo creo que yo sí, supongamos, si digo que yo no creo el bautismo infante, supongamos que yo dijera eso, y el hecho de que el hermano no diga nada al respecto no significa que él sea bautista por eso.
¿Sí me explico? Hay gente que hace acusaciones, y hay que ser serio con las acusaciones. Yo por las falsas acusaciones tuve que perder amistad. Hay personas que me han dicho, tú viste tal cosa y ¿dónde está la evidencia? Y nunca lo prueban, Sí. le creen a los chismes de los demás. Entonces, si van a acusar algo, tienen que tener las pruebas. Yo no tengo ningún problema admitir el error público, o sea, yo no me creo infalible. Pero siempre hay gente que hace preguntas quisquillosas. Bueno, volviendo aquí al tema, Para déjame contestar, ver. para terminar con el tema del rosario, ¿no? Kat pregunta, ¿pero a María le rezan? No, no le rezamos a María. Nosotros no le rezamos, no creemos que pueda interceder por nosotros. Si bien en la intercesión de los santos, nosotros creemos que la iglesia militante, o sea, toda la iglesia, todos los salvos, oran por nosotros en el cielo, o sea, que interceden por nosotros en ese sentido, para que se entienda, ¿no? Vale. Digamos, como dice Apocalipsis, ¿no? De que los santos oran y las oraciones de los santos son elevadas. En ese sentido, nosotros no creemos que ellos nos escuchen a nosotros y responden a nuestras oraciones e interceden de esa manera, ¿no? Sino que interceden porque conocen, o sea, conocen de antemano nuestras necesidades, ¿no? Como cristianos. Hablamos en esa perspectiva, que ellos interceden por nosotros, ¿no? Porque también es una de las cuestiones que se preguntan. Bien, nos dice Hanayama Kokusio, los salvos en el cielo oran por los que están en la tierra. Bueno, creo que la contesté, ¿no? Sí, para Perfecto. nosotros sí. Sí, ok. Ok, pero me imagino que aquí o sea, lo que tú estás explicando es que no se entiende de la misma manera como lo ven los católicos, ¿no? O sea, que es Claro, diferente. No es que exactamente. uno le pide a los santos que ya están en el cielo, sino Sí, que ellos oran, por supuesto, por la iglesia en la sí, tierra. Ok. exactamente. Exactamente, eso mismo. O sea, lo que dice la confesión de Habsburgo, o sea, dice eso, ¿no? Eh, a ver si lo puedo buscar para que se entienda más claro, ¿no? Porque justamente me parece algo bastante relevante, ¿no? Dice, el artículo 21, ¿no? De la Confesión de Habsburgo dice lo siguiente. Dice, el artículo 21, no, este es, si no me equivoco, la apología a la Confesión de Habsburgo. Dice lo siguiente, el artículo 21 lo condena lisa y llanamente porque no requerimos la invocación de los santos, y de ningún asunto discurren más prolijamente que este. Con todo, el único argumento que aportan es que a los santos hay que orarlos y que los santos que aún viven oran por los demás hombres, así como ellos, bueno, y da el ejemplo, ¿no? Dice, nuestra confesión aprueba que se honre a los santos, y en efecto, esta honra merece nuestra aprobación y merece, digamos, perdón, esta obra que merece nuestra aprobación tiene tres aspectos. El primero es la acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios porque nos ha mostrado ejemplo de misericordia, porque nos ha manifestado que quiere salvar a los hombres. Bueno, el segundo aspecto dice la confirmación de nuestra fe. Dice cuando vemos a Pedro que se le perdona haber negado a Cristo, bla, 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 bla. Dice, a ver, el tercer aspecto de esta honra es la imitación de la fe de ellos, ¿no? Y dice, los santos oran mucho por la iglesia, pero eso no significa que deban ser invocados, ¿no? Bueno, y después dice, ¿no? Por otra parte, nuestra confesión no afirma más que esto, que la escritura no enseña que haya que invocar a los santos ni de que vamos a pedir su ayuda, pero que ellos oran por nosotros como iglesia militante en el cielo. Bueno, esa es la respuesta. Espero que se haya entendido, ¿no? Sí, perfecto. Me gustaría al menos cerrar con esta y quizá alguna otra pregunta. Dice Otman Domínguez, ¿qué opina el luteranismo confesional actual sobre el pietismo? Uf, ha sido muy un mal en la iglesia, ¿sí? Ha sido un mal muy grave, porque... A ver, deja la pregunta, a ver si lo que dice. Carabajal, Ok. si los santos interceden, dice...
Ya, pero la Que pregunta dice, es sobre la anterior, es ¿qué opina el luteranismo actual sobre el pietismo? sí, bueno, eh, a ver, el pietismo, bueno, lamentablemente ha sido un mal en la iglesia luterana, ¿sí? Primero porque nosotros ponemos la fe, digamos, en la obra de Dios. El pietismo ya pasó a, digamos, a dejar la fe en la obra de Dios a pasar a hacer la obra del hombre, ¿no? Lo que yo hago, cuanto más oro, cuanto más hago tal cosa, cuanto más me acerco a pedir perdón a Dios y eso, ¿no? Y también ha sacado, digamos, la confesión privada y la confesión y la solución privada para ponerse ellos, ¿no? Como invocadores de Dios para pedir el perdón de los pecados y así sucesivamente, ¿no? En el tema, no, me voy a cuidar de esto, me voy a cuidar de lo otro, no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces se limitaba, yo me voy a santificar por medio de lo que yo haga, ¿no? Y no por medio de el Espíritu Santo y la obra de Dios, sino que ya pasaba a ser la obra del hombre. Así que bueno, en ese sentido el pietismo arruinó, ¿no? Pero en otro sentido el pietismo combatió contra el iluminismo, contra el iluminismo y toda la filosofía de esa época, ¿no? La kantiana y todo ese tipo de cosas. Les dio respuestas a ellos. Perfecto. Me gustaría hacer dos preguntas, esta y una ya, así como yo empecé, me gustaría cerrar con una pregunta. Dice Carvajal, bueno, Carabajal, que es diferente. Carabajal es, bueno, Sí, pero no importa. claro, no importa. Si los santos oran por los que están en la tierra, interceden, tienen poderes omniscientes para saber lo que necesitan, además, cómo saber quién es santo y quién o quién no. Bueno, primero, vos ves en la escritura que dice a los santos de Corintios, a los santos de la iglesia de tal, todos somos santos, ¿no? Lutero utilizaba una palabra que se llamaba simul justus et peccator, que significa simultáneamente justo y pecador. Nosotros somos justos y pecadores, somos santos y pecadores lamentablemente, ¿sí? O sea, porque vamos a seguir en pecado, no es que, no, yo ahora no peco más, yo no, lamentablemente seguimos siendo pecadores. Pero también somos santos, ¿por qué? Porque somos lavados por la sangre del Cordero. O sea, somos santificados en ese sentido. Eh, Ahora, cuando vos me decís si los santos oran por lo que están en la tierra, ¿no? Interceden, si tienen poderes omniscientes para saber lo que necesitan o no. Yo, por ejemplo, vamos a decir, a ver, Leonardo me dice, Juan, orá por mí, ¿no? Orá por mí porque, no sé, me dice, Tengo necesito gripe. oración. O ponele que no me digas que tenga gripe, ¿no? Yo voy a pedir, ¿no? Por tu salud, porque Dios te cubra, para que no caigas en pecado, para que te fortalezca en la fe, etcétera, ¿no? Y no hace falta que yo sepa, no, justamente no, perdón, me olvidé de que, Leonardo, no sé si vos tenés fiebre o no, o si estás en pecado o no, estás cayendo. Directamente yo oro por todo, por todo. Y bueno, de la misma manera hace, digamos, los santos, ¿no? Por eso, no es porque sean, eh, ¿cómo se llama? Eh, que tengan omnisciencia, ¿no? Ok, entiendo. Habitante del sur de Chile, disculpa que él ha hecho esa pregunta al principio, solo que, bueno, creo que ahorita no se conectó de nuevo. Él dice, ¿se abordó el tema de la escatología? Sí, se abordó el de la escatología luterana. Y dice que en cuanto a la protología luterana, no sé qué es eso. Bueno, la protología, por lo que tengo entendido, es algo de la teología contemporánea, o sea, de la teología genitiva y dialéctica, que
que creo que si no me equivoco estudia las afirmaciones dogmáticas relativas a los orígenes, o sea, al principio de la Tierra, ¿no? O sea, de cómo se da. ¿Cómo decía la pregunta? Porque no me la reolvidé. Pensando esto, Dice, que en cuanto a la patrología, no, protología luterana, sí, de hecho hace rato preguntó algo relacionado con el Génesis claro. y Lutero. Ah, claro, el estudio de Génesis. Bueno, mirá, con respecto a eso, o sea, luteranismo confesional es muy tradicional, ¿no? O sea, cree en una tierra joven, en los 6 días, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, precisamente no se encuentra nada en el libro de Concordia con respecto a ese tipo de interpretación, ¿sí? Lo mismo con respecto a si Moisés cruzó el mar o si era... a ver, con esto no estoy queriendo decir que nosotros no creamos en la palabra de Dios ni nada por el estilo, ¿no? Nosotros creemos como, como creen, digamos, la mayoría de que se adhirió ¿cómo se llama? La confesión de Chicago, ¿cómo es? Eh, Oye, no Sí, recuerdo la confesión de ahorita. Chicago, ¿no? De Por la eso, inerrancia. en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, Bueno, eso perfecto. es. Permítame hacer una última pregunta para terminar. Está relacionado con el tema que se trató al inicio. Y te pregunto esto porque muchas de estas posturas, si no es igual, al menos está muy en consonancia con lo que tú creas. Al menos yo lo veo de esta manera. Me gustaría que tú comentaras un poco eso. Por ejemplo, que tú piensas, o sea, primero por un lado, vamos a aclarar algunas cosas. Entonces, sí se puede sostener la salvación solamente por la fe y al mismo tiempo sostener que el bautismo es para perdón de pecados y que la Eucaristía también es para perdón de pecados y no, eso no generaría ningún problema. O sea, no hay ninguna inconsistencia. Ahora, Claro. la cuestión es, en el luteranismo, la justificación que reciben los creyentes, ¿se recibe una sola vez y para siempre? O sea, ¿soy justificado cuando creí y ya? ¿O cómo funciona eso? Esa sería como mi pregunta final. Eh, justificado y ya, o sea, ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, si la salvación se pierde o no, o sea, como una perseverancia de los santos. O sea, la cuestión es, ¿sabes que normalmente en el luteranismo, corrijo, en el calvinismo, que es el contexto donde yo he estado buena parte de mi vida cristiana, se Sí. entiende que la justificación es un acto único, definitivo e irrepetible. Entonces, este, la cuestión es cómo se ve el tiempo de la justificación. ¿Es un acto único, definitivo? ¿O puede Dios justificar? Ahora, si Dios justifica a una persona, ¿le está agregando más salvación? Alguien podría No, o preguntar sea, eso. digamos, la justificación, o sea, uno es salvo, pero bueno, a través de los medios de gracia, uno, digamos, va teniendo más santificación y ese tipo de cosas, ¿no? Para no caer de la gracia. En ese punto sí, es así como decís, ¿no? Uno es justificado ya. Pero los medios de gracia son para, digamos, para santificarnos y no caer de la gracia y no alejarnos de Dios. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, de verdad te agradezco. Dice acá, dame a ver. Veterano. Bueno, ya esta pregunta el hermano lo contestó. De todas maneras, los que quieran ver desde el principio pueden retrocederlo y verlo. Este es un tema interesante. Sobre todo creo que el tema de más controversia, creo que la parte de los sacramentos, porque más allá de los otros temas, yo creo que se dan solo, ¿no? Como efecto. Pero yo digo que en este punto es bueno conocer otros puntos de vista, porque en Latinoamérica no se conoce mucho sobre la teología luterana y es bueno que se utilicen estos medios también para conocerlo. Obviamente no estamos aquí para debatir, sino para conocer estos puntos. Y creo que pues muchas de las cosas que cree la teología luterana, al menos de lo que yo creo, va en línea, van muchas,
siempre yo he dicho que tengo una perspectiva más sinergista, eso es obvio. Los luteranos no podemos decir que son sinergistas, al menos los que yo conozco son monergistas, pero Sí. no creo que eso sea un problema, al menos en estos temas principales. No sé, me gustaría que te dieras algunas palabras antes de que des tus palabras de despedida. Sí. Quiero agradecerte por haber tomado el tiempo de responder las preguntas. Quizás más adelante podamos cuadrar tocando otros temas, no sé, pero ya eso lo cuadraremos más adelante, si Dios lo permite. Y bueno, nada, agradecerte tu disponibilidad. De verdad, ha sido para mí un gusto haberte tenido aquí y espero que sigamos haciendo este tipo de contenido en el canal. Sí, bueno, gracias primeramente por invitarme. Segundo, gracias a todo el público que está acá. Eh, Me gustaría extenderme más y bueno, y poder charlar y responderle todas las preguntas a todos los que tengan, pero bueno, lamentablemente, a ver, ya tendríamos que dirigirnos a otras cosas, ¿no? La hermenéutica luterana, cómo es la forma de interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como habrían preguntado al principio, ¿no? Si hay un sistema luterano, ¿no? Yo creo que desde ahí parte todo, ¿no? Tenemos que entender primero que Lutero cuando pensó, ¿no? De cómo el hombre puede ser salvo, ¿no? Dice solamente a través de la cruz de Cristo, ¿no? Como había dicho al principio, a través de eh, lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Entonces, toda la teología luterana es pastoral, no busquen académicamente, céntricamente palabras muy difíciles y todo un embrollo de cosas, ¿no? Porque esto encaja con lo otro y no es No es un sistema sistemático. hegeliano, algo así. Exactamente. Entonces, en ese sentido es, ¿no? El contra y el otro contra, ¿no? Teología de la cruz, teología de la gloria, ley y evangelio, y así sucesivamente, ¿no? Con todo. Entonces, primero para entender el luteranismo, tenemos que sacarnos, para que conteste esto, no hay justificación progresiva. Estoy diciendo que hay justificación, o sea, Dios no justifica, yo lo habría dicho, ¿sí? Claro. Pero lo que dije es que Dios, por los medios de gracia, nos da santificación, nos da gracia, nos da perdón de los pecados, vuelve, o sea, pecamos, bueno, Dios nos perdona. Pecamos, Dios nos perdona. Y así sucesivamente, a través de los medios Sería de gracia. algo más Y como, nos da digamos, tomando, disculpa que te interrumpa, tomando sí. prestado un poco el lenguaje de Daniel Wallace sobre el tema de los tiempos. No sería progresiva, porque progresiva es la santificación, pero Ujú. la justificación en todo caso podría ser un tiempo presente iterativo o reiterativo, que es decir, que se va haciendo, pero no como algo progresivo, sino que algo que constante, ¿no? Claro. Entonces, permíteme, esta analogía quizás esto me vino a la Sí. mente ahorita, a lo mejor no es perfecta, pero podría ser un ejemplo. Podríamos decir que la oración es reiterativa, pero no es progresiva. O sea, tú no oras los 365 días del año sin parar, ¿no? Entonces, pero si oras, puedes orar todos los días y es algo iterativo, o si lo quieres hacer utilizando el ejemplo del culto, es algo iterativo, ¿no? O sea, un ejemplo que coloco ahí. Sí. Bueno, Este, eh, yo calculo que ahora lo habrá entendido, sí, ahora sí, porque bueno. Pero bueno, perdón, justo se me cortó la idea, pero bueno, volviendo otra vez a esto para finalizar. Eh, entonces hay que hacer un mea culpa, ¿no? ¿Por qué el luteranismo no se conoce tanto en América? Primero por la influencia anticatólica, ¿sí? De los, digamos, del movimiento de Mailand y todo digamos, ese movimiento eh, misionero, ¿no? Que hubo en América Latina y de estar en contra de las imágenes, bautismo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es católico, católico. Entonces, claro, el luteranismo cayó en la misma bolsa, ¿no? En la misma volteada de todas esas cosas. Ahora, entonces, también a su vez, no hay demanda de libros. Entonces, no hay literatura en español, hay poca, la poca que se consigue
se consigue a puras penas y no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, así es el Complicado. tema de la complicación, ¿no? Entonces, bueno, todo eso genera que la gente desentienda del luteranismo, entonces primero es nuestra culpa, después, bueno, obviamente que eso se puede solucionar, ¿no? Pero bueno, Sí, de hecho, una última cosita que te quería comentar sí, brevemente. Hay algunas cosas que yo creo que, bueno, si no entendí mal, creo que concordamos, y esto es ya en materia soteriológica. Fíjate que, como te presenté, comenté al principio, no solamente calvinismo, arminianismo, hay otras posturas. En este caso, tengo entendido que el luteranismo cree en lo que es, como dije, la elección incondicional, si no entiendo, si no me explico, que no sé si incondicional, pero bueno, en la elección y al mismo tiempo en que Cristo murió por todos. Por otro lado, podríamos decir, o lo que yo entiendo es que la salvación no se pierde en el sentido definitivo, o sea, que la persona no va al infierno si es de los elegidos. Sin embargo, aquellos que no son de los elegidos en el sentido estricto de la palabra, ¿ok? Porque la palabra elegido se puede aplicar a toda la iglesia. En el sentido estricto, de acuerdo al conocimiento que Dios tiene de aquellas personas, hay personas que son justificadas, pero la justificación de ellos no dura o al menos no son salvos, no son justificados hasta el final de sus vidas, sino que ellos terminan apartándose y mueren en estado de pecado. Luego, los que son elegidos o predestinados, ellos podrían temporalmente perder la salvación, pero dado que ellos tienen el don de la perseverancia hasta el final, podrían terminar, bueno, no podrían, terminarían en efecto siendo justificados. Entonces, desde esa postura, la idea de que la salvación se pierde o no se pierde es una postura intermedia, o sea, aceptaría las dos, no porque sea una contradicción, sino con esa paradoja, ¿no? No sé qué piensas tú. bueno, con respecto a la elección, para que se entienda, primero, bueno, veo que hay un problemita que dice la salvación progresiva no existe. Obviamente, Anayama, obviamente que no existe la salvación progresiva y nadie lo dijo acá. Pero bueno, a veces se entiende así. Por eso hay otra de las cosas que tenemos que dejar de hacer. Si yo quiero entender el luteranismo, no me puedo poner los anteojos del arminianismo y mirar al luteranismo. O los ojos de Calvino y mirar al luteranismo, porque obviamente vamos a entender cualquier cosa, menos lo que es. O sea, porque va a decir, el arminiano va a decir, ah, eso es calvinismo. Y el calvinismo va a decir, eso es arminianismo, ¿no? Por eso ahora voy a ir a lo que dijiste vos. Ok. Si bien hay una elección, esta elección en Cristo, ¿no? Que Cristo murió por su iglesia. A ver, nosotros no sabemos quién es iglesia, nosotros en ese punto estamos así, ¿no? Entonces, hay una paradoja en todo esto. La paradoja es, eh, Dios predestina a gente para perdición y para acoso, no. El luteranismo nunca lo dijo, Martín Lutero tampoco. Lutero no dijo, no, sí, hay algunos que Dios creó para eliminarlos y hacerlo, para mandarlos al infierno y otros para salvación. Para Por su eso, gloria. claro, para su gloria. Entonces dice, Dios no quiere la muerte de nadie, ¿no? Entonces ahí está la paradoja y el problema, ¿no? Entonces nos limitamos hacia qué. Entonces ahí está el misterio. Ahora, con respecto a lo que vos dijiste de la salvación, ¿no? O sea, somos justificados por medio de la fe. Perfecto, todo bien, excelente. Dios nos salva. Ahora, esa fe debe ser alimentada por los medios de gracia. Como habría dicho anteriormente, por ahí no se habrá entendido. Entonces, si nosotros no alimentamos nuestra fe con los medios de gracia, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si no vamos a la iglesia a recibir el sacramento, si no vivimos el bautismo, si no nada, ¿no? A esto es lo que quiero referirme cuando hablo de que necesito de los medios de gracia. Si yo no hago eso, si yo no alimento mi fe, entonces, bueno, listo, me he hecho, Dios me salvó. No, el luterano no cree eso, ¿no? Sino que tampoco es una obra, ¿no? Sino que, o sea, pedimos a Dios a través de, o sea, de esos medios para que Dios nos regenere, para que nos vaya exactamente alimentando.
alimentamos nuestra fe. O sea que Entonces esa fe, con las sí, malas obras lo que podríamos, no sé si sería así, interrumpir eso, ¿no? Que está, esa alimentación. claro, exactamente. Entonces, a través de los medios de gracia, nosotros alimentamos nuestra fe, crece nuestra fe, se fortalece y va haciéndose cosas. Si nos dejamos estar, entonces, bueno, obviamente nos perdemos y ahí caemos de la gracia, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí está el tema de cosas. Por eso es que yo hablaba que no existe una doble predestinación o que la persona electa en este punto es una persona que sí o sí se salva, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Perfecto, bien. Yo creo que está bien por ahora, creo que bueno, ya 1 hora y media. De verdad podría ser el video más largo, pero ya aquí es tarde, también el hermano estuvo en su trabajo, también tiene que descansar. Entonces, como te dije, es para mí un gusto tenerte aquí. Y si es posible más adelante podemos hacer más videos de esto. De todas maneras, igual el hermano va a subir este video en el canal de él, que quieran apoyarlo, se suscriben a Identidad Luterana. Así que la idea es eso, compartir estos temas y apoyarnos entre nosotros. Entonces, ahora sí me Sí. gustaría realmente pasar a, no sé, a despedir para hacer más corto el video. Así que, no sé, adelante, hermano, con tu Bueno, palabra. gracias de nuevo. Un mea culpa por, bueno, también pedí un poco de disculpa por el tema de la falta de material luterano. Todos los que se suscriban al canal de Identidad Luterana después me pueden pedir el número de teléfono ahí. Y bueno, yo tengo el grupo y bueno, ahí en el grupo tengo un drive y bueno, más o menos juntamos algunos PDF de algunos artículos, algunos libros luteranos y yo puedo recomendarle algún tipo de libro para conocer un poco la teología luterana. Pero como le vuelvo a repetir de nuevo, si nosotros no nos sacamos los anteojos de arminianismo, calvinismo, eh, molinismo, amirialiandismo y bueno, todo ese tipo de ismos, no vamos a poder comprender al luteranismo, ¿no? O sea, a la postura y teología luterana. Y por último, saber que no existe teología sistemática, sino manuales de doctrina cristiana, y el único, por ahí decir, trabajo sistemático que hubo fue el de Felipe Melanchthon, ¿sí? Lochi Comunes, que bueno, ahora lo hizo Editorial Trota, y por lo que leí en Rovira Belloso, ¿no? Introducción a la teología de la, digamos, de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, o sea, de una biblioteca, de una editorial católica, dice que el primer loci comunes o locus teológico, bueno, fue de Felipe Melanchthon. Así que la primera vez que se sistematizó las doctrinas fue gracias a Felipe. Y bueno, luego, ¿no? Tenés a Johann Gerard, a, ¿cómo se llama? Martin Chemins, a Abraham Calov, David Olaz, todo eso que, digamos, sintetizan todo, digamos, la creencia luterana y sí hacen una sistemática, pero no hay teología sistemática en sí luterana. Bueno, eso es todo. Bueno, perfecto. Ha sido un gusto para mí, como dije al principio, tenerte aquí, hermano. Creo que, como dije, es importante dar a conocer este punto de vista porque a veces, como tú mencionas, el contexto católico en el que vivimos o nos desenvolvemos hace que algunas personas de otras denominaciones consideren que eso es católico y entonces se tiene que rechazar. Hay que estudiar las posturas y bueno, bueno, y estudiar la Biblia y poder ver qué realmente es lo que ella enseña, ¿no? Entonces, bueno, sin Exactamente. más, perfecto, sin nada más que decir, hermanos, les pido que le den like al video, se suscriban aquí al canal de Identidad Luterana y si tienen más preguntas pueden hacerla ya, él también pues sube contenido sobre la fe luterana, y ahí puede también aclararle sus dudas. Simplemente la idea aquí era, como dije, de dar a conocer estas posturas, resolver algunas preguntas o dudas de algunos hermanos y bueno, ya saben cómo conocer este tema. Bueno, no les quito más tiempo, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.